Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? Nuevo video en el canal Under Army. Esta vez ya no dejé que pasara tanto tiempo para volver a subir material a este canal. Y bueno, una de las razones es porque me voy a tomar la libertad hoy de hablar de uno de mis discos favoritos del rock paraguayo. A ver, disculpen un rato. Aquí me enteraré, como podrán observar o escuchar. A ver, de entrada les voy a decir una cosa, porque a mí me gusta ser bastante transparente y sincero en esto. Hay discos con los que me cuesta no ser objetivo, porque en sí en este canal no hay ningún tipo de intento de objetividad, porque básicamente yo doy mi opinión acerca de discos y no hay nada más objetivo que una opinión. Pero sí hay discos con los que me cuesta ser ecuánime, digamos, o con los que me cuesta bastante analizarlos desde un punto de vista 100% técnico, por decir de alguna manera, y no involucrar un poco la cuestión personal. Este es el caso del disco del que voy a hablar hoy. Para mí, como dije, uno de los mejores discos de la historia del rock paraguayo, uno de mis favoritos sin duda, para mí, una de las mejores bandas de rock paraguayo que han existido, y una de mis favoritas, por supuesto. El álbum debut de la legendaria banda Violent Blue, Azul Violento, no se esforzaron mucho con el nombre del disco, y que ser sincero en eso, del año 1995, una de esas grandes joyas que nos dejó el rock paraguayo en la década del 90, una época en la cual el rock paraguayo todavía no se estaba pudiendo desarrollar tanto como uno quisiese, porque bueno, ya sabemos, la industria musical paraguaya en esa época todavía estaba muy en pañales. Sin embargo, ya había algunos lanzamientos había más lanzamientos de los que llegaron a ver en los 80, por ejemplo. Tal es el caso de este disco de 1995 de la banda Violent Blue. Viene bien que hablemos de este grupo ahora, justamente porque este año 2025, curiosamente cumpliéndose 30 años desde el lanzamiento de este álbum debut del 95, este año han vuelto, lanzaron un nuevo disco, el segundo disco de Violent Blue tuvimos este año. El disco se llama El Proyecto Humano. Están prácticamente todos los miembros de la formación original dentro de ese disco. En vivo creo que no será así, pero dentro del disco están todos, aparte de contar con la presencia estelar de nada más y nada menos que Marcela Lescano como la vocalista principal, que además colaboró con la composición. O sea, imagínense, no solamente tuvimos en el nuevo disco, no solamente tuvimos a Violent Blue, al Violent Blue original, sino que además se vieron potenciados por una cantante tan maravillosa como es Marcela. Bueno, ya llegará en su momento la oportunidad de hablar del Proyecto Humano, gran disco por lo demás. Hoy vamos a centrarnos en el disco original de Violent Blue del año 1995. Un disco que en muchos sentidos es pilar fundamental de la historia del rock paraguayo. Muchísimas cosas se vieron influenciadas por este disco. Ya se darán cuenta a medida que voy contando un poco la historia y a medida que voy contando un poco las cosas que pasaron después del lanzamiento de este disco. En fin, hablemos un poco de la historia primeramente, como siempre hacemos. La banda se formó originalmente en el año 1991. Digámosle que el eje principal del grupo siempre fue un miembro, que para mí es el miembro de Violent Blue, que es sin duda el guitarrista Julio Ayala. Hablaremos más en profundidad de él a medida que avancemos en esta review. Originalmente lo acompañaban a Julio Ayala en el bajo, William Sosa, François Gómez en guitarra y voz principal, y Luis Piraña Jiménez en la batería. Digamos que esa vendría a ser la primera formación de Violent Blue. Según vi que estuvo diciendo que decía Mario Ferreira hace algunos años en su Twitter, en su cuenta personal, lo que es ahora X, la banda debutó justamente este año, en el año 91, en un pub llamado Hooligans, creo. Posteriormente, y luego de ir tocando durante varios meses, durante numerosos años, y ganarse más o menos un público fiel, la banda logra grabar un demo con 3 canciones. En ese proceso, o sea, digamos en el marco de ese proceso de grabar ese demo, se suma el baterista Luis Chaparro, uno de los bateristas más importantes del rock nacional, por supuesto, y posteriormente empiezan ya lo que es la grabación de lo que iba a ser su primer álbum en los estudios del señor Oscar Fernández, que creo que también es un músico. No quiero errar en esto, pero tengo entendido que Oscar Fernández también es un músico. En fin, la banda lo empieza a grabar
pero al mismo tiempo sufre nuevos cambios en su formación, saliendo François Goues y William de Souza, siendo reemplazados por nada más y nada menos que un joven llamado Mike Cardoso en la segunda guitarra y en las voces, o más bien en la guitarra principal sería en este caso, y en el bajo entraría Gabriel Cosmo López. Con esta formación es con la que se terminaría de grabar el álbum Azul Violento del año 1995, esta vendría a ser como la formación clásica del grupo. Mike Cardoso en guitarra y voz, Julio Ayala en guitarra, Cosmo López en el bajo y Luis Chaparro en batería. El disco luego posteriormente se terminó de grabar en los estudios Yodi, los estudios que hoy son conocidos como Yodi Media, el estudio de la gente, el estudio fundado por John Wegner, el líder del grupo Yodi. Y bueno, se lanzaría finalmente en el año 1995. Quiero mencionar también esto para ser justos con los otros músicos que pasaron por Violent Blue. Algunos otros integrantes que también pasaron por la banda fueron Javier Chupete Rodríguez, por ejemplo, que reemplazó a Cosmo López en el bajo durante un tiempo, así como Juan Carlos Ayala, Marco Todisco, alias Charly Nutella, otro músico muy importante de aquellos años, y Felipón Muñoz. Tristemente el grupo llegaría más o menos hasta la década, hasta inicios del año 2000, cuando finalmente se separaron, y bueno, todos los miembros tomaron caminos separados desde entonces. Hasta que bueno, tuvimos este retorno tan épico este año, en el año 2025, con este nuevo disco que sacamos hace poco, que es El Proyecto Humano. Les quiero comentar además de paso que Violent Blue va a estar presentando este nuevo disco, El Proyecto Humano, en un par de semanas. El día 11 de septiembre van a estar presentándose en Rock 66 Bar, creo que se llama, que está en la zona de Villamorra. Vayan a verlos, en serio vale la pena. Yo escuché el nuevo disco, está buenísimo. Como dije, ya en su momento hablaremos de él. Ahora centrémonos en hablar de Azul Violento, el álbum debut de este grupo. Hay que decir que, bueno, durante muchísimos años este disco tuvo, no sé si decir que era Lost Media, como se dice ahora el álbum, pero digámosle que no era fácil acceder a él, salvo las personas que tenían alguna copia física. Creo que muy poca gente tenía, creo que no existía ninguna copia del disco así disponible en internet, hasta que en el año 2017 afortunadamente una cuenta de YouTube llamada Yo Rock Paraguayo Discos y Canciones, creo, subió el álbum completo a su cuenta de YouTube, ¿no? Gracias a eso es que hoy podemos escuchar este disco completo. Y bueno, los que lo escuchamos, ya obviamente yo no conocía a Violent Blue hasta que este disco llegó a YouTube. Los que escuchamos a Violent Blue por primera vez a través de este disco, una vez que se subió a YouTube, nos quedamos absolutamente maravillados. Es un disco increíble. Lastimosamente, debido a todas las limitaciones que ustedes ya conocen que existen dentro de nuestro país, sobre todo con discos antiguos que se grababan acá, el disco no está presente de manera oficial en plataformas. Imagino yo que hace poco en una entrevista, tanto Julio Ayala como Luis Chaparro señalaron que si las cosas funcionaban bien con este nuevo disco que salió ahora, El Proyecto Humano, pues verían la posibilidad de subir también este primer disco Azul Violento a plataformas, lo cual sería genial. O sea, porque por ejemplo hoy en día se dificulta mucho, por ejemplo, escuchar el disco de manera suelta. O sea, las canciones sueltas es prácticamente imposible escucharlas. Creo que solamente hay 2 o 3 que están subidas de manera individual a YouTube, fuera de lo que es el video con el álbum completo. El resto de las canciones solamente uno las puede escuchar entrando a ese video con el álbum completo que subió esta cuenta que les mencioné. Y nada, o sea, esta banda es en cierta manera el inicio de muchas cosas que cambiaron el rock nacional para siempre, ¿no? A ver, creo que mayormente ya abordé todo lo que tenía que abordar respecto a la historia del grupo. No hay mucho más. Lo que sí quería mencionar es que históricamente el grupo siempre ensayó en el mismo lugar, en la casa del señor Julio Ayala, en la zona de la ciudad de Lambaré. Tienen hasta hoy sigue intacto la sala de ensayo en la que solían ensayar. De hecho, hasta el día de hoy la nueva formación de Violent Blue sigue ensayando el día de hoy allí. Y bueno, por lo que tengo entendido, sí están con todo preparando la presentación del día 11 de septiembre en ese lugar. En fin, ya creo que
abordé todo lo que tenía que abordar. Hablemos un poco del disco, ¿no? Como dije, a mí me cuesta un poco ser del todo ecuánime con discos que valoro tanto como este, porque a mí este disco de entrada, les digo, me parece una absoluta obra maestra. O sea, me parece, es de esos discos que yo los escucho y me maravillo a cada segundo que pasa. Básicamente este disco es un resumen de todo lo mejor que había dentro del rock, tanto de finales de los 80 como de los 90 en su totalidad. En cierta manera, más o menos lo mismo que hizo Soda Stereo con Canción Animal, solo que desde un enfoque distinto. Mientras en Canción Animal, los que más o menos hayan escuchado a profundidad ese disco de Soda Stereo, se darán cuenta que lo que hizo básicamente Soda Stereo es tomar mucho de lo mejor del rock de finales de los 80 y combinarlo con las nuevas tendencias que venían en la década del 90, que en ese momento estaba comenzando, ¿no? Claro que lo que hizo Soda Stereo en ese disco era hacer eso mismo, pero desde una especie de enfoque muy de pop rock, muy pulido, digamos. Por supuesto que el disco es una maravilla de todas maneras, ¿no? Lo que hizo Baby Blue acá es básicamente lo mismo, pero desde un punto de vista, a mi entender, muchísimo más filoso. Este disco muerde en todo momento, es un disco que es muy rabioso, muy crudo, muy, como dije, muy filoso. Hasta las canciones más tranquilas, por decirlo de alguna manera, tienen un filo tremendo. Y eso le suma un montón de puntos. Eso sí, este disco está completamente grabado en inglés, por cierto. Que las canciones en su totalidad están grabadas en inglés. Y muchísimas influencias se pueden encontrar dentro de él. O sea, desde el rock alternativo más actual de aquella época, de bandas como, no sé, Pearl Jam, por ejemplo, o el incipiente Radiohead, que más o menos por esa época creo que estaban lanzando The Vents por aquella época, en el año 95. Se puede encontrar muchos resquicios del rock más interesante de la década del 80. Se puede escuchar, por supuesto, a The Cure, pero no solamente a The Cure, se puede escuchar a The Ocean Blue, por ejemplo, también, una banda que cada tanto viene acá a Paraguay también. De hecho tiene una canción dedicada a Paraguay, imagínense. ¿Qué otra? A momentos este disco me hace acordar a Placebo, pero claro, Placebo es una banda que aparecería poco después de que este disco se lanzase. O sea, hasta cierto punto hasta se podría decir que este disco es un poquito adelantado a su tiempo en muchos aspectos. Hay incluso sonido de grunge. Y a ver, la agresividad está presente en casi todo el tracklist. Hay canciones muy interesantes en las que incluso se hacen estilos que en la década del 90 prácticamente eran inexistentes, que prácticamente no se estaban explotando. Ya voy a llegar a una canción en particular que hace eso, una vez que haga el canción por canción. La banda se luce. No quiero hablar mucho de la producción de este disco. Para mí el problema para analizar el trabajo de producción de este disco es que, como la única manera de escucharlo es a través de este video subido a YouTube, en el cual está el disco completo, se nota mucho que el disco fue ripeado y subido directamente. O sea, tipo, agarraron una copia física y la digitalizaron y la subieron a YouTube, y probablemente la copia física ya tenía sus años, y en fin. Entonces es como muy difícil distinguir del todo qué tipo de producción tiene. De lo que uno puede distinguir, la producción está bastante acertada, pero hay ciertos desfasajes a momentos, y claro, uno no sabe si es por la producción en sí o por el hecho de que el disco ya tenía sus años y que se ripeó teniendo ya sus años. Entonces es como muy difícil juzgar la cuestión de la producción en este álbum, así que no lo voy a tener tan en cuenta. Si hay una sola cosa que podría yo decir que jamás diría que este disco, que le podría llegar a restar puntos a este disco, jamás diría eso, pero es como que el único así pequeño, mínimo, milimétrico, pero que le podría encontrar a este disco es que no cierra tan fuerte como abre. Una vez que haga canción por canción voy a detallar esto que estoy diciendo. Ninguna canción acá sobra, todas las canciones están absolutamente justificadas. Este disco tiene 12, dura lo que tiene que durar.
Lo único que yo hubiese hecho capaz sería las canciones que están más hacia el fondo, más hacia el final, capaz las hubiese movido un poquito hacia el medio, y ciertas canciones más poderosas de la que están en el medio las hubiese movido para el final. Eso sería lo único, pero sinceramente es un detalle demasiado ínfimo como para tener en cuenta. Para mí este disco de principio a fin es una absoluta maravilla y no tiene desperdicio. Yo, en serio, a los jóvenes, a los que les gusta sobre todo la música de los 90, sobre todo ahora que la música de los 90 está como empezando a tener una especie de redondo muy importante, lo cual me alegra, porque los 90 fueron una muy buena década para la música. Este disco lo prueba. Les recomiendo en serio que le echen una escuchada a este álbum. Pongan Violent Blue, Azul Violento 1995 en YouTube, les va a aparecer enseguida. Tiene lo que les va a aparecer en la imagen es un disco, un CD azul. Bueno, ahí entren y escúchenlo al completo, no se van a arrepentir. Van a incluso a escuchar cosas que al día de hoy son relativamente novedosas para el rock paraguayo, o al menos para la década pasada. En cierta manera este disco fue muy adelantado a su tiempo para el desarrollo del rock paraguayo. Y ya que me acuerdo, ya que ahora recordé, ¿no? Ya que hablé del tema de lo que van a ver una vez que busquen este disco en YouTube y lo que van a ver como portada, digamos. Si ustedes se fijan en la miniatura, yo puse la portada del disco original obviamente, pero si ustedes se fijan está como un poco gastada. Si ustedes se preguntan por qué es así, y para que se den cuenta lo desaparecido que estuvo este disco durante mucho tiempo, esa foto que ustedes están viendo en la miniatura, yo la tuve que recortar de una foto subida por Mario Ferreiro a su Twitter, a su cuenta de ex Twitter. La tuve que recortar de ahí, de una copia física que él tenía en su casa, porque no me encontré una foto real, o sea, una foto en buena calidad de la tapa del disco original. No había, básicamente. Entonces tuve que recortarla de esa foto sacada por Mario Ferreiro en su cuenta de X. Eso para que se den un poco cuenta de la cantidad de tiempo de que estamos hablando, de que este disco que pasó para que este disco pudiese conocerse más allá de lo que fueron las personas que en su momento lo compraron en los años 90. Según los propios miembros dicen, a la banda le fue bastante bien una vez que el disco se lanzó. Una de sus canciones, por lo que me contaron, incluso llegó a ser cortina de un programa de radio de la muy joven Rock and Pop FM en aquella época, que en esa época sí pasaban rock y no como hoy. Y la cuestión es que creo que en el programa Álvaro Mora creo que ya estaba en aquella época en la Rock and Pop, y creo que en su programa una de las canciones de este disco se pasaba como cortina. Me gustaría hablar un poco de lo que pasó después antes ya de pasar directamente a canción por canción. Me gustaría un poco hablar de lo que pasó después con los miembros de la banda, porque todos en cierta manera fueron muy importantes, al menos de los de la formación original, podríamos decir. Y esto me va a servir de paso para explicar la tremenda influencia que el grupo diseminó a lo largo de la historia del rock paraguayo. Vamos a comenzar con Luis Chaparro. Bueno, Luis Chaparro, de él no se puede decir mucho que no se sepa, porque básicamente él, después de que dejó Violent Blue, él de hecho ya venía siendo un baterista bastante requerido durante la década del 90. No solamente estuvo con Violent Blue, ya venía tocando con las bandas de su hermano, primero de Ronald Chaparro, tanto Síntesis como Crisia, que lanzaría su primer disco poco tiempo después de Violent Blue. Ya venía tocando con esos grupos y bueno, básicamente durante el resto de su carrera siguió siendo lo que siempre fue, uno de los bateristas más reconocidos del país y uno de los sesionistas más importantes. El hombre te puede tocar básicamente de todo. Si le dicen que se vaya a tocar bolero, el tipo se va a ir y lo va a hacer mejor que nadie. O sea, así es bueno Luis Chaparro como baterista. Cosmo López, el bajista, que es el bajista que grabó este álbum. Bueno, lo de Cosmo López, no tengo mucha información de él, de lo que hizo después, inmediatamente después de Violent Blue, pero sí sé hoy en día que se desempeña como DJ. Y bueno, fuera de eso no creo que tuvo un programa de radio también. Mucho de eso, mucho más de él no sé, la verdad. A veces lo sigo en Instagram y veo que siempre está promocionando eventos en los que se desempeña como DJ, así que podríamos decir que nunca abandonó la música. Julio Ayala, el caso de Julio Ayala es muy particular. Yo digo que para mí Julio Ayala es como el miembro de Violent Blue más importante, porque es el que está desde el inicio y que nunca se fue. Es como el eje principal de todo.
Bueno, Julio, después de que se separa Violent Blue, estuvo mucho tiempo semi apartado de la música. No sé si, desconozco si terminó de tener algún proyecto en la década del 2000, pero prácticamente toda la década del 2000 estuvo relativamente inactivo, hasta que en el año 2009 o 2010 es contactado por un músico de rock nacional que lo tenía a él como ídolo y que tenía a Violent Blue como su banda favorita. ¿Quién era ese músico? Nada más y nada menos que Diego Serafini, líder de Gaia, una de las bandas de rock paraguayo más importantes de la década del 2000, muy influenciada por Violent Blue, dicho sea de paso. Serafini contacta a Julio Ayala, luego de que esto estuviese varios años inactivo, y le propone formar una banda con él. ¿Cuál sería esa banda? Nada más y nada menos que Tribusónica, la segunda banda de Serafini, por cierto, la segunda banda más importante de Serafini, para mí la de mejor calidad, incluso te diría. Y ya con eso Julio Ayala regresa de lleno al mundo de la música, ¿no? Y curiosidad, ¿no? ¿Quién fue la cantante en ese primer disco de Tribusónica? Nada más y nada menos que Marcela Lescano, que es la nueva cantante de Violent Blue en este segundo disco que sacaron este año 2025. O sea, y al mismo tiempo eso me lleva a hablar del otro miembro de Violent Blue del que falta hablar, que es Mike Cardoso. ¿Qué pasó con Mike Cardoso? Bueno, de Mike Cardoso más o menos se sabe su historia, los que sepan su historia profesional más o menos lo saben. Luego de Violent Blue, él se convierte en productor, funda una especie de discográfica independiente llamada Limbo, con su propio estudio de grabación y demás. Ayuda a los miembros de la banda Dogma a grabar sus primeros discos, y en la década del 2000 funda otra de las bandas más importantes del rock paraguayo, que es nada más y nada menos que La Secreta. Luego de tener bastante éxito con La Secreta, pasa a ser directamente productor. Tiene también otro proyecto llamado Fucking She, creo, y una de las artistas en las que produciría, más importantes al menos dentro de lo que fue su carrera como productor, ¿quién sería? Nada más y nada menos que Marcela Lescano. Como ustedes podrán ver, las ramificaciones de Violent Blue son bastante profundas. En cierta manera, toda una vertiente del rock paraguayo que va, digamos, más hacia lo alternativo, hacia los sonidos más alternativos, en cierta manera se ve influenciado toda esa vertiente de manera directa o indirecta por la existencia de Violent Blue. Así que esto nos habla a las claras de lo importante que fue este grupo para la historia del rock paraguayo, y de lo importante sobre todo que fue este disco del año 1995, Azul Violento. Así que bueno, me parece que ya dije todo lo que tenía que decir. Vayamos directamente a lo que es el canción por canción, y el disco abre con The People. The People de por sí ya es una trompa en la cara apenas arranca. O sea, todo en esta canción muerde, desde las guitarras, que son archi mega recontra filosas, parecen casi no sé, no sé cómo se llaman esas ruedas que se usan para cortar madera. No recuerdo ahora mismo suenan como sierras, básicamente como sierras suenan la guitarra de The People. La batería de Luis Chaparro también increíble. Tiene una particularidad la batería de Luis Chaparro en este disco. La caja está con el armónico bastante abierto, lo cual me llama la atención. Lo cual me llama la atención, pero no es que no me guste, al contrario, me encanta. Le da un toque de agresividad y de crudeza más increíble al disco y al sonido. Me parece una maravilla. Bueno, Mike Cardoso como cantante en este disco también se luce. A mí me contaron que por esta época él lo miraba mucho a Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. No sé si se nota tanto esa influencia en este disco, pero sí se nota su intención de ser mucho más agresivo de costumbre. O sea, él como cantante es bastante agresivo en este disco, y es una cosa que le suma bastantes puntos. Y The People en cierta manera es una gran presentación para el álbum, porque tiene todos los elementos que van a caracterizar al disco durante todo el desarrollo de su tracklist. Es filoso, es agresivo, es potente, golpea, muerde, en fin, temazo para iniciar. Después viene She Said. She Said es un poquito más rítmica, un poquito más asincopada. Acá Luis Chaparro empieza a lucirse con sus juegos de tones y demás. Tenemos un inicio con una guitarra con chorus que es absolutamente alucinante, es casi te mete en una especie de trance. Los cambios de ritmo constantes y las síncopas con las que se juega en la canción
es tremenda, son tremendas. En cierta manera es como The People entra como con mucha fuerza, es casi una trompada en la cara, y esto como que baja un poquito la intensidad, pero sin dejar en ningún momento de ser violento y agresivo. A mí me encanta esta canción, sobre todo ese inicio tan psicodélico con el punteo de guitarra tan raro. A mí me fascina. Y también tenemos una melodía creo que es de Julio Ayala, una melodía de una especie de solito bastante simple pero muy bien colocado. Esta era una de las mejores cosas que tenía Julio como guitarrista. Él no es tanto un guitarrista de solos, es más bien un guitarrista de arreglos, muy a lo The Edge, muy a lo Johnny Marr, digamos, que es un guitarrista bastante único acá dentro del rock nacional, porque normalmente los guitarristas dentro del rock nacional o son muy metaleros, son muy punks, o directamente se van al virtuosismo. Julio es muy metódico en ese sentido, no busca tanto lucirse por el lado de te hago solos de 2 horas o muy rápido ni nada, sino que te mete cosas muy justas pero que quedan tan bien y que te maravillan. Yo creo que esa es su principal característica, por decirlo de alguna manera. I Can See es la tercera canción. I Can See comienza como casi una balada alternativa a lo Pearl Jam justamente, pero va ganando intensidad y se vuelve más pesada cuando llega al coro, después vuelve a bajar y se medio que roza la balada, después vuelve a subir en intensidad. Tiene una dinámica muy interesante, muy propia del rock alternativo del principio de los 90, ¿no? Esta dinámica que creo que alimentaron los Pixies, ¿no? O fueron de los primeros al menos que le empezaron a emplear, ¿no? Esta cosa de cosa tranquila, pero después pasamos a lo agresivo, después volvemos a lo tranquilo. Espectacular. Tiene un solo muy majestuoso de Mike Cardoso casi hacia el final. Maravilloso, I Can See. Después viene una de mis favoritas, que es Height. Y acá creo que me voy a extender un poquito más. Height es básicamente una canción de post-punk a mediados de los 90, con todo lo que eso significa. ¿A qué me refiero con todo lo que eso significa? ¿Por qué es tan llamativo que sea una canción de post-punk a mediados de los 90? Porque probablemente muchos de ustedes estarán pensando, ¿y qué tiene eso de raro si el post-punk siempre fue muy relevante y siempre fue muy popular dentro del ámbito del rock al menos, y dentro del ámbito de la música alternativa? A ver, eso es cierto, pero no era cierto en los años 90. Ocurre una cosa, el post-punk aparece, como todos ustedes saben, a finales de los 70. En los 80 tiene como un auge muy grande, incluso se desarrollan varios subestilos desde el propio post-punk. El rock gótico, por ejemplo, sale del post-punk y demás. Pero cuando llegan los 90 y aparece el sonido alternativo más filoso, desde el grunge hasta el rock alternativo más tradicional y demás, el post-punk queda un poco relegado y casi que desaparece del mercado musical durante toda la década del 90. Podríamos decir que el post-punk reaparece en el rock más mainstream, recién empieza a asomar la cabeza cuando aparece Placebo, que Placebo es una banda que tiene hasta cierto punto toques de post-punk, aunque muy tímidos. Entonces, a lo que voy es que en los 90 el post-punk estaba casi desaparecido, no había mucho post-punk prácticamente. Empezaría a volverse popular nuevamente entre las bandas de rock recién en la década del 2000, cuando aparecen bandas como Interpol, cuando aparecen bandas como The National y demás. Y bueno, y Editors y todas estas bandas nuevas, y bueno, desde entonces no ha dejado de ser popular. Hoy en día es un estilo archi mega contra relevante para el rock. Pero claro, en los 90 no era así. Entonces el hecho de escuchar a una banda paraguaya a mediados de los 90 hacer una canción tan marcada de post-punk, obviamente con un filo más alternativo, pero no deja de ser una canción de post-punk, es tremenda. En cierta manera, como dije, está un poco adelantada a su tiempo, porque como estaba señalando hace un rato, el post-punk no volvería a asomar la cabeza hasta la aparición de Placebo, más o menos, que Placebo creo que es un poco posterior a este disco de Violent Blue. Y bueno, acá ya en la canción se nota un poco lo que les había dicho acerca de Julio Ayala. Él no es tanto un guitarrista de solos ni de cosas así muy virtuosas, sino es un guitarrista que sabe meter detalles, que sabe meter arreglos. Y ese arreglito tan particular que se escucha desde que inicia la canción es tan simple, pero a la vez tan fino y tan detallado que se te pega en la cabeza. Apenas lo escuchaste atrapa. Y es una cosa maravillosa que tiene Julio Ayala como guitarrista, y que se nota. Se nota en esta canción. De vuelta, Mike Cardoso cantando con una agresividad muy fuerte. Tremenda canción. High es una canción, es una de las pocas, creo,
que está suelta en YouTube fuera del disco, y y siempre que puedo yo la escucho porque me fascina. En fin, Hyde, temazo. Después viene para mí otro de los mejores temas del disco, lo cual es decir mucho porque este disco está lleno de temazos. Carry Me Away. Carry Me Away puede ser de las más filosas, de las más agresivas, de las más rabiosas. O sea, es la que yo en su momento intenté sacar la canción. Ustedes fíjenselo, y es bastante difícil. No porque los acordes en sí sean difíciles, sino por la agresividad, por el filo y por la velocidad con la que se tocan. En cierta manera acá es donde la banda más se deja llevar y más un poco sacan toda la agresividad que tienen dentro. Es también en donde Mike canta probablemente de manera más agresiva. No sé, me cuesta encontrar, digamos, un paralelo de otra banda que tenga un sonido más o menos similar a esta canción. Está muy en la línea de lo que era el rock alternativo de aquella época, pero a la vez combinado con un filo más propio de, no sé, de artistas como Peter Murphy, ponele. Me fascina. O sea, Carry Me Away, creo que de hecho Carry Me Away fue la canción que se llegó a utilizar en la rock un poco como cortina un tiempo, y la verdad merecido se lo tenía por lo agresiva que era. Uno de los mejores temas del álbum, sin duda. A ver, seguimos con Don't Know, vendría a ser la canción número 6. Don't Know en cierta manera es una especie de hermana de I Can See, en el sentido de que también inicia como una canción un poquito más tranquila, pero se vuelve agresiva a medida que va avanzando, aunque yo creo que el nivel de agresividad en I Don't Know llega a puntos mucho más extremos que a los que se llega en I Can See, sobre todo por el solo de guitarra. El solo de guitarra que hace Mike Caruso ya casi al final es mucho más agresivo, es casi hasta rozando el metal en algunos puntos. También otro tema, ¿no? El coro también muy bien logrado, ágil, rápido, en fin, temazo, I Don't Know. Después seguimos con Waiting. Técnicamente esta podría ser la canción más agresiva del disco. A mí me parece que Carry Me Away es más agresiva, pero al menos en cuanto a estilo podríamos decir que Waiting tiene las influencias, entre comillas, más agresivas, porque Waiting es casi una canción de grunge. Interesante, sin duda, escuchar a una banda paraguaya haciendo grunge en esta época. El grunge acá como sonido nunca se llegó a desarrollar como tal. Las bandas paraguayas, como se puede ver en este disco, arrastraban muchas influencias de finales de los 80 todavía, entonces era como que traían esas influencias para adaptarlas a los sonidos alternativos nuevos. Este disco de hecho es un gran ejemplo de eso. Waiting, digamos que es de las canciones que más desecha o deja un poquito más de lado las influencias más de Cure y más finales de los 80, y se centra en un sonido más alternativo puramente noventero. Waiting como canción de grunge, tremenda. Después viene el único instrumental del disco, en el número 8, Bolitas Flotantes. Uno podría pensar que como es un instrumental no aporta mucho, pero créanme que tiene su encanto Bolitas Flotantes. Es porque la melodía de guitarra principal en esta canción son muy disfrutables, a pesar de que funcionen, de que se repitan más de una vez. Los motivos principales también se repiten más de una vez, en ningún momento a uno lo aburren. Sirve como un descanso muy placentero para el disco, sin duda. Es difícil hacer un tema instrumental en un disco como este y que no quiera saltártelo. Bolitas Flotantes es uno de esos casos. Vos escuchás Bolitas Flotantes y te gusta bastante. Muy buen tema instrumental, Bolitas Flotantes. Fuera de bola, no para nada es un relleno ni una cosa que ellos metieron para terminar, para poder presentar a 12 canciones ni nada más. Después pasamos a Vacaí, en el cual vuelven las influencias más típicas de este disco, este sonido agresivo, alternativo, pero con toques de las influencias más ochenteras. Está bastante bien. Digámosle que va un poco en la línea con las canciones que veníamos escuchando hasta antes de Waiting. Lo que tiene de particular Vacaí es que bueno, tiene una serie de efectos de sonido al inicio, de vacas y de un campesino medio llamándole la atención y demás, que Julio Ayala dijo en una entrevista hace poco que lo sacó de un disco de folclore o algo así argentino que tenía su padre, que él ya ni sabe dónde está el disco hoy en día,
obviamente a mediados de los 90 acá en Paraguay en un estudio de grabación bastante difícil meter este tipo de sonidos. Los Violent Blue hasta en eso eran bastante innovadores, se animaban a meter cosas fuera, más allá de la música, para aportar más al concepto de las canciones que presentaban. Bacai, muy buen tema también. Después viene lo que a mí me gusta llamar el rincón indie del disco, con dos canciones. La primera es Too Late. Too Late es una canción a la que yo le tengo un cariño muy grande por una cuestión personal que lamentablemente no puedo contar. Pero bueno, Too Late es una canción de indie rock, tirando a veces hacia el dream pop, que en esa época, estamos hablando de la década del 90, el dream pop estaba ya empezando a hacerse popular. Acá en Paraguay llegaba a cuentagotas todavía, pero ustedes fíjense lo adelantados que eran los muchachos de Violent Blue, que ya tenían una canción con esas influencias en aquella época. Too Late es una canción hermosa, a mí me fascina ese motivo, ese punteo principal de guitarra es mágico, es muy aérea la canción, muy a lo de Cure. ¿Conocen esta canción de The Cure, High o Pictures of You? Más o menos por esa onda, digamos. Va Too Late, hermosa canción, sin duda hermosa canción. Yo la saqué completa en la guitarra, es muy placentera de tocar sobre todo. Después la canción número 11, Sometimes, que es una canción que va más o menos por el mismo lado, también es con bastantes influencias de lo que luego conoceríamos acá como el sonido del indie rock. Es muy melódica, es muy aérea, muy soñadora, por decirlo de alguna manera, muy parecida a Too Late. Por eso yo llamo a esta parte del disco como el rincón indie, porque es como que tienen dos canciones que van muy por ese lado, digamos. Y ustedes fíjense que el rock indie acá en Paraguay, lo que llamamos rock indie al menos, acá en Paraguay no se terminaría de desarrollar como tal sino hasta la década del 2010. En la década del 2000 el rock paraguayo era muy cuadrado en muchos aspectos, no salía ni el heavy metal, ni el punk y el ska punk y demás, es como que no salía mucho de eso. Hacia el rock latino también en algunos casos iba, pero no había mucha variedad. Sin embargo, este sonido más indie, más dreamy, no llegaría a explotarse como tal en Paraguay sino hasta la década pasada. Sin embargo, acá en este disco de Violent Blue de 1995, hace 30 años, este sonido ya se estaba haciendo de vuelta, muy adelantados a sus tiempos estos muchachos, muy a la vanguardia de lo que en esa época se estaba haciendo sobre todo. Y bueno, y el álbum cierra con tema 12. No sé esforzaron mucho para ponerle nombre a este tema. Creo que ellos dijeron también en una ocasión que medio que los nombres de los temas los ponían al último, porque tipo hacían la canción y ya al último le ponían nombre. Si es que fue así, bueno, lo del tema 12 se entiende porque se llama así, ¿no? Tema 12 es una balada acústica con un solo medio podríamos decir de guitarra acústica también muy interesante, que creo que lo hace Mike Cardoso. Es una muy linda balada, es una canción muy intimista. Acá está mi gran pero con el disco, mi pequeñísimo gran pero. Yo creo que esta canción tenía que estar más al medio, que tenía que servir como una especie de descanso, y en todo caso cerrás el disco con una canción igual de agresiva, igual de potente que con la que abriste, tipo, no sé, Carry Me Away, podías ponerla como canción de cierre. Pero bueno, tampoco es algo por lo que uno deba quejarse demasiado. El disco es una maravilla de todas maneras. No tiene ni una sola canción que sea un desperdicio. Todas las canciones te fascinan, todas las canciones te arrancan la cabeza. Si hay un disco que yo podría llegar a recomendar a una persona, qué sé yo, un británico por ejemplo, uno de esos discos de rock paraguayo sería este primer disco de Violent Blue, Azul Violento. Así que nada, discazo, una obra maestra de la historia del rock paraguayo, una de las semillas germinales de muchos sonidos que vendrían después dentro de la escena rockera paraguaya, y una banda de la que estoy muy contento de decir que estoy pudiendo ver de vuelta hoy en día tocar, ¿no? Porque Violent Blue hoy en día está de vuelta con nosotros. Y les recuerdo, 11 de septiembre en Rock 66 Bar de Villamorra, los Violent Blue presentan su nuevo disco, El Proyecto Humano, del que en su momento ya hablaremos también. No se pierdan en serio la oportunidad. Encima creo que la entrada es gratuita, según estuve viendo en el flyer. Si no es así, después en redes sociales lo corregiré. Nada más que decir, o sea, una obra maestra absoluta de disco, este debut de Violent Blue.
Vayan a verlos si pueden. Seguro voy a estar compartiendo también en redes el flyer de su concierto. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias de vuelta por aguantarse toda esta perorata de 40 minutos que acabo de hacer. Esperemos llegar con un video en la brevedad posible para la próxima semana. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal Under Army. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos en la próxima. Chao, chao.